agradecidos, ¿verdad? Porque hay personas humanamente que son agradecidas, y así debe ser, porque cuando una persona te hace un favor, debemos ser agradecidos. Pero qué mal se ve cuando usted hace un favor y después esa persona resulta peleando con usted, porque le quiero decir, comentar parte de nuestra vida allá en Guatemala. Gracias a Dios, siempre, primeramente le doy gracias a Dios, segundo a mis padres, porque nos enseñaron a amar a Dios desde pequeño y no nos iba tan mal. Allá en Guatemala siempre nosotros teníamos un negocio, y allá va que la situación es bien difícil, y se fían las cosas, y nosotros pues fiábamos, y hay personas que eran agradecidas por el favor que uno dio, y hay personas que después estaban peleando sobre que uno les hacía el favor. Después ya decían que uno era el malo y no le eran personas agradecidas. Pero Dios siempre está con cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser agradecidos, porque hay personas agradecidas, y debemos dar gracias a Dios, no por lo que Dios va a hacer, sino por lo que ya hizo en nuestra vida. Con el hecho de estar usted aquí en la casa de Dios, Dios ha hecho una obra grande en su vida. Dios ha hecho un milagro. El milagro más grande es haber traído a los pies de Dios, porque nosotros no merecíamos estar aquí, pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy estamos aquí, gracias a Dios. Vea que dice aquí el pasaje que leímos: estar siempre gozosos. Debemos estar siempre gozosos, aunque a veces esto no quiere decir que usted no, en algún momento usted se va a enojar. La Biblia como que da oportunidad, opción que debemos enojarnos, pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, como humanos podemos enojarnos en un instante, pero debemos reaccionar y no seguir enojados, que no pasar un día completamente enojados, sino por un momento. Muchas veces nos enojamos como humanos que somos, pero no debemos permanecer enojados. ¿Se acuerda usted que hay un canto que dice que el cristiano no puede estar enojado? Entonces, ¿por qué? Porque los hijos de Dios debemos estar gozosos, debemos estar alegres. Entonces les decía que cuando las cosas no marchan bien, es difícil dar gracias a Dios, pero Dios sabe por qué pasan las cosas, y debemos siempre dar gracias a Dios. Hay muchas cosas. Aquí dentro de la iglesia hemos realizado cultos de acciones de gracia, y eso es bueno, porque damos gracias a Dios por cualquier ocasión, cualquier actividad. Se ha dado gracias a Dios. Eso es bueno, pero no simplemente va a ser ese día, sino todos los días debemos estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque con el hecho de tener vida, tener salud, es más para decir gracias, Señor. Porque muchas personas hoy en día están encerrados en una cárcel, o están postrados en un hospital, y nosotros que estamos bien aquí, Dios nos ha bendecido. Es motivo de decir gracias a Dios, porque así es la voluntad de Dios, que nosotros debemos ser personas agradecidas y no malagradecidas, porque Dios es un Dios de promesas, un Dios de pactos, y Él promete bendecir a su pueblo. Dios, todo lo que ha prometido, lo que está en su palabra, es real, es verdadero. Y si Dios promete bendecirnos, nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios nunca nos abandona. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros, aunque muchas veces nosotros permanecemos infieles. Muchas veces le fallamos, muchas veces a Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia. Dice que son nuevas las misericordias a cada mañana. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Hay momentos que ya no queremos dar gracias a Dios,
En el momento de la enfermedad, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué estoy sufriendo? Pero la palabra del Señor nos dice que debemos agradecer a Dios porque la vida está en las manos de Dios y todo depende de Dios. Debemos reconocer que nosotros no podemos hacer nada, sino es la voluntad de Dios. Debemos ser personas agradecidas con Dios por todo lo que Dios, si enumeramos, hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios, porque con el hecho de estar en este país somos bendecidos, porque todos venimos de otros lugares, otros países, porque allá la situación económica no es muy buena, y con que Dios nos permitió estar aquí, debemos dar gracias a Dios. Pero muchas veces se nos olvida. ¿Quién no prometió servir a Dios? Si tú me permitas llegar a ese país, te voy a servir. Y muchas promesas, pero ya estando aquí se olvidaron de quién es el que dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere venir a este país y a veces no permite. Prueban una vez y otra vez y no pasa. Y unos que son de ahí de México solo pasar a este lado y no pueden pasar. Hay historias que dicen luchó 3, 4 veces y no pudo pasar. ¿Por qué? Porque está en los planes de Dios. Hay personas que Dios conoce el corazón y la necesidad. Dios pone los medios para estar en este país. Pero muchas veces al estar aquí hay personas malagradecidas que prometían y se olvidaron, hicieron promesas a Dios. Pero Dios en su gracia nos tiene con bien. Debemos dar gracias a Dios, porque Dios es un Dios que se complace cuando hay un pueblo agradecido, que reconoce. Debemos reconocer que sin la presencia de Dios no somos nada. No somos nada, no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. El que no conoce de Dios dice, yo hago esto porque yo tengo conocimiento, porque yo tengo capacidad, pero la verdad no es así. Estamos en las manos de Dios. Si podemos ver grandes hombres que Dios los prosperó, pero de la noche a la mañana pierden todo. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios, todo está en las manos de Dios. Y quizás nosotros no tenemos gran cosa, pero con tener a Cristo en nuestro corazón es más que suficiente de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Dios, Dios trae una paz en nuestro corazón, trae ese gozo, que ese gozo no lo podemos conseguir allá en el mundo. ¿Por qué? Porque allá en el mundo no vivíamos una vida buena como ahora lo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en la vida del ser humano. Dios es el que cambia y el que transforma la vida del hombre y de la mujer. Cuando el hombre abre su corazón y recibe a Cristo, Dios es el que hace la obra. Entonces debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Señor, pasaron momentos difíciles, momentos como para decir, ya no vamos a hablar de Cristo Jesús, ya no vamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, pero ellos en ningún momento pensaron retroceder. ¿Por qué? Porque habían recibido a Cristo en su corazón y ellos habían conocido y sabían que valía la pena servir a Jesús. Vamos a ver un pasaje. Y los presos les oían. ¿Cuál será nuestra actitud nosotros si estuviéramos en la cárcel? Que nos agarraran, que nos metieran. ¿Será que vamos a estar siempre? Ellos no estaban tristes por lo que estaban viviendo. La situación no era de humanamente para estar alegre. Dice en 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice, estaban en un lugar de la cárcel donde es más doloroso, con más seguridad,
Pero dice que ellos estaban alegres, dice, porque ellos habían aprendido a amar a Dios. Ellos sabían que Dios nunca los iba a abandonar. Ellos estaban seguros que Dios iba a hacer algo por ellos estando ahí en la cárcel. Dice que ellos estaban orando y cantando himnos. No estaban tristes. Y la situación no era, si nosotros estuviéramos en ese caso, está difícil para que nosotros estuviéramos cantando alegremente, sino que pienso que a lo mejor estuviéramos tristes, lamentando porque estábamos ahí, pero ellos no estaban preocupados, sino que ellos estaban alegres, estaban gozosos, porque ellos habían aprendido a amar a Dios, a servir a Dios, y Dios es fiel a su palabra. Dios nunca abandona a sus hijos. Él ha prometido estar no un día, sino dice todos los días. Dice el libro de Josué, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y esa palabra también es para nosotros hoy en día. No desmayemos, sigamos adelante, aunque muchas veces la situación no sale como nosotros queremos, y muchas veces nos afligimos, nos ponemos tristes, pero la palabra del Señor dice: está siempre gozoso, orar sin cesar. Aquel que va a estar orando, va a estar clamando, aunque venga el momento difícil, viene la situación difícil, siempre tiene esa paz en su corazón, siempre va a estar alegre. ¿Por qué? Porque la paz solamente lo da Cristo Jesús, una paz verdadera. ¿Por qué? Porque los hombres prometen paz. Los gobernantes, cuando están para ser un candidato a presidente, si yo gano, yo voy a traer la paz. Pero eso es una paz pasajera, una paz que no perdura como la paz que Cristo Jesús pone en la vida de cada uno de nosotros. La paz lo da solo Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no podemos encontrarla allá afuera, si no lo encontramos teniendo a Cristo Jesús. El versículo en donde leímos, vamos a ver: pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Esta palabra no es fácil. Que alguien nos haga un mal, dice que nosotros no vamos a responderle con el mal. Debemos estar gozosos. Si alguien nos ofendió, debemos hacerle un bien. Pero esto lo tenemos que hacer cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios. Porque humanamente el mundo no puede hacer estas cosas. Porque dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Allá en el mundo, si alguien te hace un daño, también el otro le responde. Así es. Pero aquí, si nosotros nos hacen un mal, debemos quedarnos callados, dejarlo que Dios pelee por nosotros. Dice: mía es la venganza, dice el Señor. Él pelea por nosotros, pero nosotros debemos quedarnos muchas veces, quedarnos callados. Y es un poco difícil cuando alguien nos está haciendo un daño, nos está haciendo un mal, quedarnos callados, como que es difícil. Quiere resaltar la carne, el yo, quiere resaltar, pero debemos nosotros obedecer la palabra del Señor. Si alguien nos hace un mal, debemos quedarnos callados o hacerle un bien, y así nosotros podemos ganar a esa persona. Porque si nosotros le predicamos la palabra del Señor, le invitamos a la iglesia, y si nuestra actitud, nuestro comportamiento está igual que ellos, pues no lo vamos a poder ganar, no lo vamos a poder convencer. Pero nosotros debemos de ser diferentes, hacer la diferencia,
porque Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas, que esa luz brille en las tinieblas. Pero muchas veces nosotros no actuamos así de esa manera, pero que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para seguir reflejando el rostro del Señor. Porque lo más difícil es predicar la palabra del Señor allá afuera. Aquí todos venimos, que esa luz refleje allá afuera. ¿Por qué? Porque una lámpara nosotros necesitamos en la oscuridad. Pero si una lámpara que ya la pila está acabando, casi ya no alumbra, ¿va? Pero una lámpara con pila nueva, aunque esté bien oscuro, usted prende y refleja una claridad. Pero cuando ya la pila se está acabando, ya la lucecita está bien pequeñita, no alcanza a alumbrar en las tinieblas. Pero la palabra del Señor nos dice que esa luz debe brillar, que debe reflejar en las tinieblas para que vean que nosotros amamos a Dios, que nosotros servimos a Dios, que nosotros somos hijos de Dios y que podamos ser nosotros la diferencia allá afuera, porque es lo que Dios nos pide que nosotros, y dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a ver otro, Hechos 5:41. El Señor: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, estos también dice que los agarraron y los habían detenido, metido en la cárcel, pero no les hallaron un motivo para tenerlos, los soltaron y ellos estaban gozosos. Dice que ellos no pararon, siguieron predicando la palabra del Señor. La situación no era como para estar alegre, pero dice que ellos estaban gozosos y ellos no cesaban, ellos siguieron predicando. Entonces nosotros también debemos todo el tiempo estar gozosos. Muchas veces cuando salimos a predicar nos responden mal, nos desprecian, pero nosotros debemos gozarnos siguiendo predicando la palabra del Señor, porque lo que estamos haciendo es la obra del Señor. Y cuando nos desprecian a nosotros, no nos están despreciando a nosotros, sino están despreciando a Cristo Jesús, porque nosotros estamos predicando la palabra del Señor. Dice que ellos estaban gozosos y dice, y siguieron predicando la palabra del Señor. Ellos no se intimidaron, ellos no dijeron ya no vamos a hablar, sino que ellos siguieron predicando la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y también nosotros debemos seguir a Jesús, debemos seguir predicando la palabra del Señor, debemos seguir anunciando el Evangelio de Cristo Jesús, aunque nos desprecian, nos hagan de menos o nos critican, pero debemos seguir predicando la palabra del Señor. Que nosotros estemos sufriendo, pero si hay cosas que pasan en nuestra vida, es porque así es la voluntad de Dios. Únicamente decir gracias, Señor, tú tienes el control de mi vida, y es todo lo que podemos decir. Pero debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios le ha permitido que estemos pasando situaciones difíciles, porque todos nosotros pasamos momentos difíciles, sea pobre, sea rico, tiene momentos de alegría. Pablo también decía en uno de los versículos, porque Pablo fue un gran siervo del Señor que sufrió por el Evangelio de Cristo Jesús, un gran siervo que sufrió por predicar la palabra del Señor.
Dice que Él sufrió cárceles, hambre, frío, desvelo, espada, muchas cosas que Él sufrió por predicar la palabra. Dice que también escasez. Pero Pablo aprendió a amar a Dios con todo el corazón. Sobre todas las cosas Él amaba a Dios. Que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y Dios sabe lo demás. Pero muchas veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos por las cosas materiales y dejamos en segundo lugar, en tercer lugar, a Dios. Y no debe ser así, sino a Dios es el que pongamos en primer lugar. Y Dios ya conoce lo demás. Dios sabe lo demás que usted tiene, de qué necesidad está pasando. Dios ya lo conoce. Pero debemos poner a Dios en primer lugar. Porque pasamos momentos difíciles. Hay momentos de escasez. Todos los pasamos. Y hay momentos que nos va bien, gracias a Dios. Pero hay momentos como humanos. Hay momentos que quizás ahí estamos batallando para conseguir el pago de la renta, otros gastos que a veces estamos batallando. Pero Pablo decía él, ha aprendido a tener necesidad, a pasar escasez y a tener abundancia.